Tema 2.2. Funciones de la forma f de x igual a factor de x menos h al cuadrado, donde h es mayor a 0. Luego de haber visto el video de la clase, vamos a trabajar con los ejercicios. Espero que haya visto la clase para que puedas entender mejor y así poder resolver los ejercicios correctamente. Vamos a retomar la conclusión. Sea f de x igual a x al cuadrado, donde a es cualquier número real diferente de 0 y h es mayor a 0, es decir que h es positivo. La gráfica de la función. Bueno, en temas anteriores vimos que si la x está al cuadrado, nos va a dar una gráfica que se llama parábola. Es bien importante retomar que si a es positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba y si a es negativa, la parábola se abre hacia abajo. Esos son elementos que debo de tomar muy en cuenta a la hora de graficar. Fijarme quién es a. Si a o yo observo que hay un número negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo y si a es positivo, la parábola se abre hacia arriba. ¿Qué otro elemento es de suma importancia? Que h es mayor a 0 y h es positivo, por lo tanto vamos a ver esos desplazamientos. H lo que hace es desplazar la gráfica original h veces horizontal. La gráfica de la función, y aquí tenemos la función, es un desplazamiento horizontal, quiere decir que lo que hace el valor de h es desplazar a la gráfica de forma horizontal, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. El vértice de la parábola es h, 0. Este es otro elemento sumamente importante. ¿Por qué está dado lo que es el vértice? Por h, 0. Sea de g, la función, los reales y si a es mayor a 0, entonces la función r de g va a ser igual a 0, hasta el infinito. Y si a es menor a 0, entonces la función r de g va a ser igual desde menos infinito a 0. Esto es para hallar el dominio de la función. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el rango de la función, porque el dominio van a ser los reales siempre. El rango es el que va a ser acá dependiendo del valor de a. Si a es mayor a 0, es decir que si a es positivo, entonces su rango va a ser 0, hasta el infinito. Y si a es menor a 0, es decir que a sea negativo, entonces el rango va a ser desde menos infinito a 0. Lo vamos a ver a continuación con algunos ejercicios. Utilizando la gráfica f de x, grafica la función g de x en caso encuentra las coordenadas del vértice, el dominio y el rango de la función g. Vamos a resolver el literal a. Si ustedes se fijan, nos dan dos funciones, f de x y g de x. Este es el mismo ejercicio. F de x es la gráfica primera que debo de hacer. Vamos a recordarnos cómo graficar. Si yo tengo la función, supongamos que solo me dan esta, primero la f de x, x al cuadrado, debo de hacer mi gráfica primero. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? Primero hago una tabla de valores, es esta que ustedes visualizan acá. Esta tabla de valores lleva x, y y las coordenadas x, y. Para que yo pueda graficar debo de tener coordenadas llamadas puntos, en el cual el punto viene dado por x, y. La primera coordenada de un par ordenado siempre va a ser x, la segunda va a ser y. Son elementos súper importantes a la hora de graficar. Entonces, yo hago mi tabla. Y a estos valores de x yo le puedo dar los valores que ustedes gusten. Puede ser que usted diga, bueno, yo le quiero dar un valor de 30, 40. Lo único que va a suceder es que los valores van a ser muy grandes y su gráfica va a quedar bien grande. Por lo tanto, yo he ocupado estos valores pequeños para que se nos haga más fácil el ejercicio. Ustedes pueden seguir ocupando estos valores. Entonces a x yo le voy a dar valor de menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Estos valores usted, como les repetía, pueden darlos los que ustedes gusten. Yo he usado estos. Ustedes los pueden seguir usando también. Unos negativos y unos positivos para que la gráfica la pueda definir bien. Luego que ya tengo estos valores, vengo y
como voy a trabajar con f de x y f de x es igual a x al cuadrado, aquí está f de x igual a x al cuadrado, yo empiezo cuando x valga menos 2. Por cada valor voy a ir probando, por cada valor voy a ir encontrando cuánto va a valer y. Cuando x vale menos 2, ¿cuánto va a valer y? Recordemos que ya habíamos explicado que f de x es como que yo tenga y, por eso es que lo he escrito acá. Entonces, cuando x vale menos 2, ¿cuánto va a valer y? Quiere decir que en el valor de x yo voy a escribir menos 2. Entonces, como tengo x al cuadrado, en vez de x voy a escribir menos 2. Y como está al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Y es igual a menos 2 al cuadrado. Como tengo un número negativo elevado a una potencia par es positivo, entonces me da 2 al cuadrado, 4. Quiere decir que cuando x valía menos 2, lleva a valer 4 y lo traslado hacia acá. Luego sigo con menos 1. Cuando x vale menos 1, y es igual a la x al cuadrado. Siempre estoy trabajando con f de x. Entonces, y es igual a x al cuadrado. En vez de x, ¿qué voy a escribir? El menos 1. Entonces lo sustituyo menos 1 al cuadrado. Como es negativo, pero está elevado a una potencia par, sale positivo. Y menos 1 al cuadrado es 1. Quiere decir que cuando x valga menos 1, lleva a valer 1. Y lo traslado hacia acá. Así voy completando mi tabla. Ahora cuando x valga 0, ¿cuánto va a valer y? Vuelvo a tomar siempre la función f de x, que es igual a x al cuadrado. Y es igual a, como aquí está x, en vez de x escribo 0, 0 al cuadrado es 0. Entonces cuando x vale 0, y vale 0. Y lo podemos poner acá. Luego voy cuando x valga 1. X vale 1, y es igual a, en vez de x, que voy a escribir 1, 1 al cuadrado, 1, lo traslado para la tabla. Ahora el último valor cuando x valga 2, sustituyo aquí porque aquí estaba la x, 2 al cuadrado, 4, entonces cuando x valga 2, lleva a valer 4, y ya tengo mi tabla acá, y esa tabla me va a servir para hacer mi gráfica. Los ordeno, siempre la primer componente es x, la segunda es y. Menos 2,4, menos 1,2, 0,0, 1,1, 2,4. Tengo mi tabla ya. Esto es lo primerito que ustedes deben de hacer. Este es el paso 1. Paso 1 es hacer mi tabla de valores para la función f de x, que es la primerita que les van a dar en los ejercicios. Hago mi tabla. Luego que ya hago mi tabla, dibujo el plano cartesiano. ¿Qué debo de saber de mi plano cartesiano? Lo vamos a recordar, sino que esto del plano cartesiano se ven en grados anteriores. Por lo tanto, el plano cartesiano tenemos este eje, que es el eje Y, y el eje horizontal, eje X. El eje X está dividido en la zona que es positiva y la zona que es negativa. En Y, la zona positiva y la zona que es negativa. Entonces, vemos aquí que el eje vertical es Y y el eje horizontal X. Por lo tanto, ya teniendo eso, empezamos a ubicar. ¿Dónde estaría el punto menos 2,4? Me está diciendo menos 2 de x a 4 de y. ¿Cuánto va a valer x? Menos 2. ¿Dónde estaría menos 2? Como las x son este eje horizontal, menos 2 está acá. Menos 2. Pero me dice menos 2,4. Menos 2 de x y yo voy a subir a 4 de y. ¿Por qué? Porque 4 es positivo y los y positivos ¿dónde están? Hacia arriba. Entonces camino desde menos 2 hasta 4 y llegamos acá. Ya tengo un punto. Ahora voy a ubicar el punto menos 1,1. ¿Menos 1 de quién? Menos 1 de x. Está acá. A 1 de y. Acá. Lo ubico un punto. Luego 0,0. ¿Dónde estaría 0? 0 de x, 0 de y, acá al centro. 1,1, 1 de x, 1 positivo, está acá. A 1 de y, positivo, acá. Lo ubico también. Luego, 2,4, 2 de x a 4 de y. Y ahí tendríamos ya el punto. Cuando ustedes ya tienen ubicado ese punto, vienen y con un color los unen los puntos y se les va a formar esta parábola. Le dan de un color, ¿verdad? Un color. Luego que ya tienen esta parábola ya graficada, ya no necesitan hacer una tabla para la segunda, sino que solamente van a hacer una tabla para la primera.
Teniendo ya graficada teniendo esta gráfica de f de x, vamos a ubicar la g de x. Y g de x me dice que es x menos 2 al cuadrado. Esta g de x es esta misma, lo único que han hecho es agregar el menos 2 y lo han elevado al cuadrado. Entonces ustedes observaron que decía que si yo agrego este número que es h, lo que hace es un desplazamiento horizontal, y cuando me dice horizontal estoy hablando así, horizontal. Ese desplazamiento horizontal puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del signo. Si el signo es positivo, va a agarrar el desplazamiento a la derecha, y si el signo es negativo de h, va a agarrar hacia la izquierda. Ojo, por favor, y atentos con eso. Por lo tanto, aquí observamos que de esta gráfica, que es la gráfica azul, va a sufrir la gráfica un desplazamiento en h, que es 2. Vaya, como ustedes lo pueden observar, este menos 2 está dentro de este paréntesis. Cuando yo lo saque a este menos 2, va a salir con signo positivo. Quiere decir que yo voy a desplazar mi gráfica más 2. ¿Por qué más 2? Porque este menos 2 sale del paréntesis y va a salir con signo positivo. Quiere decir que esta gráfica va a correr de forma horizontal 2 de la azul. Entonces, yo tengo aquí mi azul y a partir del vértice yo camino 2 por cada punto. 1, 2. Marco ese punto. Luego vengo y elijo otro, acá, 1, 2, marco otro punto, 1, 2, marco otro punto. A partir de acá, como yo camino hacia la derecha, tengan cuidado, no caminar hacia la izquierda porque es más 2, 1, 2, marco ese otro punto, 1, 2, marco el punto. Teniendo eso, agarra usted un color diferente al que ha usado en la primera y los une y ya se le va a formar la otra parábola. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que de la gráfica original, que es f de x, la g de x, lo que ha sucedido es que sufrió un desplazamiento horizontal. Ustedes observen como que esta gráfica caminó, pero caminó de forma horizontal. ¿Cuántas veces? H veces. Quiere decir que este número lo que me está diciendo es cuánto ha recorrido de forma horizontal la gráfica original. Y no olviden que si de aquí este es negativo y salió, va a salir positivo. Ahora bien, que tienen que fijarse otro aspecto súper importante, que como acá A es positivo, la parábola se abre hacia arriba, no olviden eso, porque en el literal B, A es negativo, quiere decir que esta parábola va a ir hacia abajo y va a correr una unidad. Quiere decir que primero hace la tabla para este y luego ya solamente va a correr 1 más 1, como este va a salir positivo, va a correr 1 de la gráfica que tiene inicialmente. Pero esta gráfica, esta parábola va a ir hacia abajo porque es negativa. Bueno, retomando este ejercicio para terminarlo, ya tengo mis dos gráficas bien hechitas y aseadas con diferente color. Ahora vamos a encontrar el dominio. No olvidemos que el dominio son los valores que toma X y el dominio en toda parábola eran los números reales. Aquí están los números reales. Y el rango eran los valores de Y. Entonces, Y, veamos aquí, porque yo voy a encontrar el dominio y rango, pero de G de X, quiere decir que de esta segunda gráfica. Vaya, entonces su dominio, los reales, y su rango va a ser los valores de Y. ¿De dónde comienza en Y esta gráfica? Comienza desde 0 y se va hasta más infinito. Aquí no tiene fin, por lo tanto queda 0, hasta el infinito, abierto en infinito y en 0 lo toma porque desde allí comienza. Mire, usted puede decir, pero comienza desde 2, no. Mire desde dónde comienza en Y, acá ve 0, 0. Y el vértice es el punto acá donde
está la gráfica donde empieza la gráfica. ¿Y qué punto es? No olviden que lo primero que se nombra es el eje X. Entonces está desde 0 y en Y, 2 en X y en Y nada. Entonces se dice 2,0. Por lo tanto el vértice es 2,0. Y esa sería la solución ya del ejercicio. Por favor, si usted no ha entendido este primer ejemplo, pues entonces vuélvalo a repetir para que luego que usted trabaje su gráfica no le cueste. C. Y a ustedes ya solo les va a quedar el B y el D. Bueno, veamos el literal C. El literal C me dan f de x y g de x. Lo primero que van a hacer ustedes es la tabla de valores para f de x. Yo la tengo ya acá. Es lo primerito que deben de hacer. Su tabla de valores. Vaya, entonces hago mi tabla de valores para f de x. ¿Y f de x quién es? 2x al cuadrado. Y x, yo le escribí estos valores. Y ya le dije que estos valores pueden ser los que ustedes gusten. Pero yo he usado esto para que no les salga muy grande la gráfica. Y se les facilite mejor los cálculos. Ahora bien, yo voy probando con cada uno de estos valores. Cuando x valga menos 2, ¿cuánto va a valer y? Recordemos que f de x se transforma en y. Entonces, donde está x, yo voy a escribir el valor de menos 2. Como yo tengo 2, escribo este 2. Y como aquí le sigue x, aquí en vez de x, yo voy a escribir menos 2. Entonces escribo menos 2 y como está al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Ellos dos están multiplicando, por eso es que yo escribo paréntesis. 2, resuelvo lo que está dentro del paréntesis, menos 2 al cuadrado es 4. ¿Por qué? Porque es negativo y se eleva a una potencia par. 2 al cuadrado, 4. Luego 4 por 2, 8. Quiere decir que cuando x valga menos 2, lleva a valer 8. Y lo escribo. Ahora cuando x valga menos 1, menos 1. Vuelvo a tomar, acuérdense que con f de x estoy trabajando. 2. Sigue una x y la x vale hoy menos 1. Menos 1 al cuadrado, 2. Menos 1 al cuadrado es 1. 2 por 1, 2. Y escribo el 2 hacia acá la tabla. Cuando x valga 0, entonces en vez de x yo escribo 0. 0 al cuadrado es 0 y 2 por 0, 0. Y me da 0 en y. Cuando x valga 1, entonces menos 1. Cuando x valga 1. Entonces, cuando x valga 1, cuando x, aquí es positivo, cuando x valga 1, aquí está malo, cuando x valga 1, ¿cuánto va a valer y? 1 al cuadrado, 1. 1 al cuadrado, 1. 2 por 1, 2. Acuérdense que este 1 es positivo. 1 al cuadrado, 1, 2 por 1, 2. Y me da acá este 2. Cuando x valga 2, entonces x va a valer 2, lo coloco en x, 2 al cuadrado, 4, 2 por 4, 8. Y ya tenemos aquí estos valores. Teniendo estos valores, viene usted y hace su plano cartesiano. Cuando ya tiene su plano cartesiano, no olvide eje X, eje Y positivos y Y negativos, X negativos y Y positivos. Y no olviden que la coordenada siempre es X, Y. Primero es X y después Y. Bueno, entonces empezamos a ubicar los puntos. Menos 2,8. ¿Menos 2 de quién? De X. ¿Dónde está el menos 2 de X? Acá. A 8 de Y. Y Y es positivo, entonces agarro hacia arriba. Aquí está el punto ya. Ubico el punto. Luego, menos 1,2. Menos 1 de X a 2 de Y. Pongo otro punto. Ahora 0,0 que está acá. 1,2, 1 de X a 2 de Y. 2,8, 2 de X a 8 de Y. Y viene, los une con un color bien limpito y lo une los puntos y ya le quedó esta parábola. Cuando ya tenga esta parábola, solamente usted se fije en el ejercicio. Como le dice, menos 2 quiere decir que usted va a correr horizontalmente H unidades. ¿Y quién es H unidades? Es menos 2, pero al salir de acá sale positivo. Quiere decir que usted va a correr 2 unidades
hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque es 2 positivo. Cuando sale del paréntesis sale positivo. Entonces yo ya tengo esta gráfica y voy a correr 2 unidades. A la derecha, 1, 2. Ubico este punto. Luego, 1, 2. Ubico este punto. Ahora acá, hacia mi derecha, tengan cuidado. 1, 2. Ubico este punto. 1, 2, ubico este punto y luego los 1 y ya tengo mi gráfica que se ha desplazado 2 unidades y que este es H, no olviden H, y el vértice está dado por H, K. ¿Y quién es H? H era 2, lo escribo 2, 0. ¿Quién es el dominio de la función g de x, de esta gráfica? ¿Quién es el dominio? Son los reales, porque ya vimos que el dominio de toda parábola son los reales. ¿Y quién es el rango de g de x? El rango va desde ¿dónde? En y. Acuérdese que el rango es y. Desde 0 hasta más infinito. Y ahí tendría la solución de su ejercicio. En el literal D, como A es negativo, quiere decir que su gráfica va a ir hacia abajo. Y lo va a correr horizontalmente 3 unidades. Y eso sería todo el trabajo que ustedes estarían realizando. Sugiero que vea bien los ejercicios para que usted no tenga dificultad al trabajarlo. Ya solo le quedan 2 ejercicios para que usted los trabaje. Vamos al final de la semana con los 5 contenidos. Así es que con eso hemos finalizado esta semana y nos vemos hasta la próxima.